seas del montón. Le decía a él: tenés que marcar la diferencia, tenés que ser diferente. Pero lo que a él sé que lo impactó, que le decía: Él te observa, Dios te observa, Dios te observa, Dios te mira. Y lo mismo te digo en esta mañana, iglesia: Dios te observa, Dios te mira. Él ve cuán sediento, cuán hambriento estás de su presencia. Él lo ve, Él observa. Y Él sin duda percibe ese olor de sed, de hambre de Él, de poder buscar su rostro, de poder buscar su presencia. Sin duda Él mira desde allá del cielo y Él dice: allá está Mirellita, allá está Esperanza, allá está Juanita, allá está Zuleidi, allá está René, allá está Esther, allá está Jonathan, allá está Kaylin, allá está Daniela, allá está gente que tiene hambre y sed de mí. Aleluya. Dios nos ve, Dios nos ve, Dios nos ve, Dios nos observa. Aleluya. Santo, 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 santo es el Señor. Maravilloso. Aleluya. Santo, santo. Yo siento la presencia del Señor aquí. No la desperdicies, no la desperdicies. No la desperdicies, no la desperdicies. Esa presencia no la desperdicies. Hay una nube, aleluya, en el campamento. Aleluya. Ella se mueve. Aquí está Él, aquí está Él. Vino por ti, vino por Con ti. ella me muevo. Aleluya. Hay una nube, Santo. en el campamento. Sí, Señor. Ella se mueve. Nos has traído, mi Dios, Con con esa ella nube me durante todo este tiempo. Hay Aleluya. una nube, Oh, sí, Señor. en el campamento. Sí, Señor. Si ella se Aleluya. mueve, Arrebata, 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 arrebata esa presencia, arrebátala. hay una Aquí está Él, aquí está Él. Vino por ti, vino en el por ti, vino por ti. campamento. Oh, Si ella aleluya. se mueve, Aleluya. Hoy es tu día, hoy es tu día. Este es el día que hizo el Señor. Puedes arrebatar tu milagro, puedes arrebatar tu sanidad, puedes arrebatar tu respuesta. De ti depende, de ti depende. Aleluya. Hay una nube, esa nube que te ha cubierto, esa nube que te ha librado de accidentes, esa nube que te ha librado de enfermedad, esa nube que te ha librado de desgracia, que no sabes cómo lo has logrado, pero aquí estás. No sabes cómo lo has logrado, pero aquí estás. El Padre ha sido bueno, ha sido bueno, ha sido bueno. Aleluya. No eres parte de la lista de las noticias negativas. No eres parte de los que están esperando una cirugía. No eres parte de los que están esperando una extracción de un tumor. No eres parte de los que están esperando un indulto. No eres parte de ellos. Eres parte de la gente que tiene libertad. Eres parte de la gente que está aquí en su casa adorando, exaltando y glorificando al Rey. Aleluya. Yo le daría aplausos al Rey. Yo le daría gloria, porque Él ha sido bueno. Ha sido bueno. Ha sido bueno. Aleluya. Santo, 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 santo. Tú eres bueno, Dios. Bueno, bueno, bueno eres Dios. Aleluya. Santo eres Jesús. Santo eres Jesús. Estamos agradecidos contigo, Señor. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Aleluya. Santo es el Señor. Fue impresionante en esta semana de verano que pasó. Qué terrible, como que era una encuesta, como que era una elección presidencial. Ya van tantos muertos, decían, ya van tantos ahogados, ya van tantos accidentados, y iban subiendo y subiendo la lista y dando el reporte. Iglesia, y tú no fuiste parte de esa gente que se ahogó, no fuiste parte de esa gente que pereció
No, que allá por tal lugar que se dio vuelta un bus, un camión, una moto, que esto. Ayer miraba uno tan fácil que entregó su vida, adelantó por la derecha y después quiso doblar y un furgón arrancó y ahí nomás quedó. Pero tú estás aquí, sano, sano. Sabes que allí nomás en el hospital, aquí nomás en este hospital, ahorita hay gente que está en una lista de cirugía. Hay una gente que sin duda, lamentablemente, anda buscando un ataúd, sin duda. Hay gente que, alguna madre allí que la llamaron y le dijeron: mire, su hijo está aquí. Y a ti no te llamaron, a ti te llamó Dios. A ti te llamó Dios a que vinieras a adorarle, aquí a bendecir su nombre. Ninguno recibió una mala noticia. Yo me acuesto por las noches, por la madrugada, y le digo: fue un buen día, fue un buen día. No me llamaron para decirme: mire, lo sentimos mucho, pasó esto. Yo digo: fue un buen día, fue un buen día. Así que vale la pena darle gracias al Rey. Iglesia, exprésate delante de Él, porque nos da más de lo que nos merecemos. Nos da más de lo que nos merecemos. Te amo, Jesús. Maravilloso Jesús. Te amamos, Señor. Eres bendito y poderoso. Yo no sé si tú puedes contemplar su misericordia. Yo no sé si tú puedes contemplar su misericordia. Hay gente que mira hacia atrás, como la mujer de Lot, que me dijeron esto, que me hirieron, que me traicionaron, que me dañaron. Pero qué bueno es mirar hacia atrás y decir: wow, de cuántas cosas Dios me ha librado, de cuántas cosas Dios me ha protegido, de cuántas cosas Dios me ha guiado. Aleluya. Un día de esto anduvimos visitando a mi papá y bajaba una cuesta y les decía a mis hijos, a mi esposa y a mi hermano que andaba conmigo, les decía a ellos: hace unos cuantos años en esa cuesta ahí yo hubiese quedado. Y pensaron que yo estaba muerto, pero ni siquiera un hueso se me quebró. Dios me guardó. Y si tú revisas la lista de todo lo que Dios ha hecho, si tú revisas la lista de todo lo que Dios ha hecho, hombre, mujer, si revisaras, si haces una lista, cuando parecía que todo se terminaba, cuando parecía que el dolor no se iba a ir, pero se fue. Amén. Se fue el dolor, se fue la angustia, se fue la desesperación, se fue la tristeza, se fue la escasez. Ese día que tú dijiste: ¿sí, cómo hago? Mañana me toca pagar esta cuota, ¿cómo hago, Señor? No la tengo. Y de repente llegó alguien y alguien te llamó y Dios resolvió lo de la cuota. Dios resolvió lo del recibo. Dios resolvió lo de no hay provisión y Dios lo resolvió. No tengo que ponerme y Dios lo resolvió. Aleluya. Yo no sé si tú puedes contemplar esa gratitud, ese amor del Padre. Ese amor del Padre. Ese amor del Padre que dijo: no van a avergonzar a mi hija, yo le voy a suplir. No van a avergonzar a mi hijo, yo le voy a suplir. No van a avergonzar a mi hija, no van a avergonzar a mi hijo, yo le voy a resolver. Y Él lo hizo, mandó cuervos, mandó ángeles. Aleluya, porque Él es real. Allá cuando estábamos en aquel momento que parecía que no amanecía, que parecía que quizá no queríamos que amaneciera, no queríamos que anocheciera, pero Él llegó y nos abrazó y nos dijo que todo iba a estar bien. Todo iba a estar bien. Aleluya. Santo es el Señor. Estamos agradecidos, Dios. Qué buen Padre eres. Qué buen Padre eres. Qué buen Padre eres. Qué buen Padre eres. Tú no eres de los padres que abandonan. Tú eres de los padres que están allí siempre, Señor. Gracias por esa paternidad. Gracias por ese tiempo, Señor. Cuando a veces nos sentimos ignorados, tú estás allí diciendo: aquí estoy yo, no temas, yo estoy contigo para guardarte, para protegerte. Y aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y aunque pases por las aguas, no te anegarán, porque yo estaré contigo, dijo Él.
todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Aleluya. No temáis, dijo él, manada pequeña, porque al Padre Celestial le ha placido daros el reino. Aleluya. Santo, santo. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por esa nube de gloria, por esa nube de bendición. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Maravilloso es el Señor. Qué bueno es estar en la presencia de Dios. Maravilloso es el Señor. Tome su asiento. Maravilloso es el Señor. Poderoso eres, Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, Jesús. Poderoso eres, Señor. Tú eres bueno, Jesús, y para siempre es tu misericordia, Jesús. Gracias, Señor. Me alegro de verles de nuevo. Y ¿cuántos no querían soltar la cama? Tremendo. Sentían una voz que decía: descansa, sierva mía, descansa, siervo mío. Aleluya. Estaba tan rico el sueño, ¿verdad? Maravilloso es el Señor. Poderoso es Jesús. Bien, vamos a entrar en la presencia del Señor a través de su palabra. Y sin duda Dios siempre quiere enseñarnos y guiarnos en su camino y en su voluntad. Busque el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 5. Santo es el Señor. Hebreos capítulo 5. Vamos a leer el verso 7 al 10. Hebreos 5, del 7 al 10. 5, del 7 al 10. Quiero bendecir la vida de Javier Arauz, que está aquí con nosotros. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Qué bueno tenerlo acá, y esta es su casa, y lo bendecimos. Bendecimos a Javier en el nombre de Jesús. Hebreos capítulo 5. ¿Lo tienen? Dice el verso 7: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Quiero que diga conmigo este texto. Vamos, dígalo junto conmigo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Una vez más, por favor. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Muy bien. Aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué aprendió? Aprendió la obediencia. Vamos, diga: yo voy a aprender la obediencia. Más de lo que soy. ¿Okay? Eso ya no lo dijo. Vamos, diga: yo voy a aprender la obediencia. Más de lo que soy. Amén. La bendición y la unción siguen a la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, ¿cómo fue? Perfeccionado. Vamos, diga: Cristo fue perfeccionado a través de los padecimientos. ¿No le gusta eso, verdad? Cristo fue perfeccionado a través de los padecimientos. Y aunque era hijo,
Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Para todo mundo? No, para todos los que le obedecen. ¿De quién es autor de eterna salvación? Para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Temor reverente. ¿Por qué no le dice al Señor, regálame temor reverente para ti? Sí lo necesitamos. Pero quiero preguntarles en esta mañana, ¿a cuántos de ustedes les gusta padecer de parte de Dios? ¿Ah? Lo dejé pensando. Y escuché la pregunta, ¿cuántos de ustedes les gusta padecer de parte de Dios? ¿Qué cosa es eso, padecer de parte de Dios? Dice la Biblia que hay gente que padece o que tiene circunstancias, situaciones, y que ellos sufren a manera de malhechores. Pero la Biblia dice que nosotros debemos de padecer, pero con propósito. Y mire qué cosa, ¿no? Hablando del Hijo de Dios, hablando de Jesucristo, el Hijo amado. Dice la Biblia que la referencia del Padre cuando Jesucristo fue bautizado, la Biblia dice que los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre Jesucristo y se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, el Padre habló y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Qué hermoso que el Padre pueda decir de nosotros: esta es mi hija amada, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero, ¿sabe que mucha gente padece o vive circunstancias en este mundo, en esta tierra, y lamentablemente no aprenden? Viven siempre circunstancias, y algunos lamentablemente no son de parte de Dios, sino que ellos buscan esas circunstancias, ellos buscan esos padecimientos, ellos buscan esa desgracia. Y lamentablemente muchas veces no es parte del proceso de parte de Dios. Cuando algo viene de parte de Dios, aunque sea difícil, aunque sea doloroso, aunque cueste, es hermoso, porque eso te va a llevar a un propósito, eso te va a llevar a un destino, te va a llevar a una meta, te va a llevar a algo, lo que viene de parte de Dios. Por ejemplo, Cristo Jesús, fue doloroso lo que vivió, fue doloroso lo que pasó, pero tenía un propósito, valió la pena. Entonces el punto es, si alguien está padeciendo alguna cosa, si alguien está viviendo alguna circunstancia, ¿irá a valer la pena? ¿Irá a valer la pena? Es una de las cosas que tenemos que preguntarnos nosotros. ¿Irá a valer la pena esa circunstancia, eso que la gente está viviendo? ¿Irá a valer la pena? ¿Podrá la persona aspirar y decir: valió la pena haber padecido esto, valió la pena haber pasado por esto? Pero mire qué cosa, que todo lo que Cristo vivió, siendo hombre, siendo carne, y mire cómo lo aclara el escritor de Hebreo claramente, dice él: y Cristo en los días de su carne, de su carne. O sea, ¿a qué se está refiriendo cuando dice Cristo en los días de su carne? A su humanidad, siendo hombre. O sea, nos aclara a nosotros y nos dice: si Cristo, siendo el Hijo de Dios, siendo carne, si Cristo siendo carne, ¿de qué material está hecho usted? De carne, de carne.
usted también. Entonces, ¿qué es lo que el escritor de Hebreos nos quiere transmitir? Que si Cristo lo logró, usted también lo puede lograr. Usted también puede ser que valga la pena ese padecimiento, puede ser que valga la pena esa circunstancia, puede ser que va a haber un aprendizaje, puede ser que va a ser perfeccionado, pero todos nosotros, Dios permite circunstancias, pero es con un propósito para que lleguemos a ser mejores, no peores. Porque imagínense, o sea, me gusta cuando dice Cristo en los días de su carne, o sea, como quien dice, a mí no me vengan con cuentos que nadie sabe el mal de la olla, sino la cuchara, porque Cristo puede decir, yo también sé lo que es sentir dolor, yo también sé lo que es sentir traición, yo también sé lo que es sentir rechazo, yo también sé lo que es sentir necesidad, yo también sé lo que es sentir hambre, yo también. Porque Cristo vino a este mundo y no tenía derecho a poder disfrutar de todo lo que había en el mundo, aún siendo dueño de todo lo que había aquí. Imagínense que dice la Biblia que el Hijo del Hombre no tenía ni en qué recostar su cabeza. Jesucristo nunca tuvo una casa propia. Jesucristo nunca tuvo algo que Él pudiera decir, esto es mío, como hombre, siendo dueño de todo. Siendo dueño de todo, tuvo que pedir prestado un burro, 0 kilómetros por cierto. Tráiganme uno que nadie ha montado. De repente le cobran los impuestos y Judas ya los había gastado, ya se los había, a saber en qué los había gastado. Entonces viene y pensando humillar al maestro. ¿Qué? ¿Tu maestro no paga las 2 dracmas? ¿Qué se cree? Y él, siendo el dueño de todo, le dice a Pedro, Pedro, los hijos de los reyes, los hijos de los gobernantes, no pagan impuestos, ellos están exentos de todo. Los hijos de los reyes. Pero indirectamente Jesús le está queriendo decir, los hijos de los reyes, y yo soy el hijo del rey. Sin embargo, le dice él, para no ofenderlos, ve al mar y tira el anzuelo. ¿Cómo me hubiera gustado a mí que me diera esa orden si hubieran dado con Jesús? Ve al mar y tira el anzuelo, y el primer pez que saques traerá un estatero en su pico. Y Pedro fue, tiró el anzuelo, y usted sabe lo que pasó. Dice la Biblia que del pez, Pedro tira el anzuelo, saca el pescado, le abre el pico, y ahí venía la moneda. Y llega Pedro donde Jesús y le dice, cara o sol, maestro. Y le dice él, aquí está. Entonces le dice, él paga por ti, por mí, y déjales el vuelto. ¿Lo ha leído? O sea que Jesucristo nunca se preocupó por la escasez, nunca se preocupó por circunstancias, y siempre tuvo confianza. Él sabía que él iba a padecer. Incluso Jesús les mencionó muchas veces a los discípulos y les dijo, ¿sabían ustedes? O sea, tienen que saber que yo voy a ser entregado en manos de pecadores. Yo voy a ser entregado en manos de los líderes de esta nación. Y voy a padecerles, pero al tercer día yo me voy a levantar. Entonces Jesucristo sabía todo lo que iba a padecer, pero tenía un propósito. Vamos, diga, tenía un propósito. Todo tenía un propósito. Todo lo que Jesús padecía. Entonces, mis amados, no hay nada más triste, más espantoso que estar pasando una circunstancia, que estar pasando una prueba, alguna vivencia que no lleve a nada, que no lleve a un aprendizaje. Qué bonito es que la gente aprenda. Hay gente que a veces dice, hombre, esta muchacha no aprende. Nunca aprendió. Siempre. Hay gente que así dice, pobre chavalo, pobre hombre ese, nunca aprendió. Otra vez le volvieron a hacer lo mismo y no aprendió. Pero qué bonito es. Me acuerdo que en una ocasión
A mí me pasó algo tonto. Estaba un bus parqueado y tenía el mofle, el escape allí niquelado, bien bonito. Pero el bus estaba parqueado, pero estaba encendido. Y vengo yo y lo miro, y mire la novatada, la pichonada. Lo miro y me quiero recostar en el bus y me agarro del mofle. No, hombre, solo lo hizo. Tss. Sentí aquello. ¿Sabe qué? ¿Usted cree que yo en mi vida volví a tocar algo así? Pero hay gente que se quema y vuelve a meter la mano. Hay padres que a veces le dicen, yo he visto algunos padres que le dicen, ay, déjalo que se golpee. No, ay, déjalo, vas a ver que va a aprender. Niños que a veces caminan metiendo clavos en los enchufes, ay, déjalo, ay, déjalo, ay, déjalo. Cuando le pegue la patadita, esa cuestión, va a aprender. Usted tiene que estar pendiente, sí, de que si se queda pegado, baje la palanca. Pero es importante aprender de las cosas, de las circunstancias. Es importante. ¿Cuántas cosas hemos aprendido producto de los padecimientos? ¿Cuántas cosas hemos aprendido nosotros? ¿O cuántas veces Dios nos ha metido a un proceso porque tiene un plan, porque tiene un propósito? Y a veces, sí, entonces, Señor, ¿y por qué esto y por qué lo otro? Dios siempre tiene el control, pero muchas veces no. Dios te hizo un milagro, tenías alguna circunstancia, alguna situación que resolver, y Dios suplió para ese milagro, Dios suplió para esa necesidad, Dios suplió para esa situación. Pero luego vuelve Dios y te quiere llevar a otro nivel y te vuelve a pasar por una situación similar, y a veces entra la preocupación, el miedo, la inseguridad, y Dios diciendo, ¿se te olvidó? ¿Se te olvidó? Le pasó al pueblo de Israel. Hombres, terrible. Dice la Biblia que ¿para qué nos sacaste de Egipto y nos trajiste a este desierto? No tenemos que comer. Y le dice el Señor, decirles que mañana va a llover pan, va a llover comida. Y llovió comida. Y ya estaban comiendo cuando dice la Biblia que vuelven a repetir las mismas palabras. ¿Y para qué nos sacaste de Egipto y nos traes acá? Allá comíamos carne y aquí estamos muriéndonos. Y viene Dios, se les olvidó que había llovido maná, y todavía le dice Dios a Moisés, les voy a dar de comer a todos, diles que van a comer carne y les va a salir hasta por las narices. Y Moisés, que había visto caer pan del cielo, de ahí sacaron lluvia de hamburguesa. ¿Cuántos han visto esa enseñanza? Cayó pan del cielo, y recién había caído pan del cielo, y ellos dicen que quieren comer carne, y Dios le dice a Moisés, diles que les voy a dar carne. ¿Y cuáles fueron las palabras de Moisés? Que vio llover pan del cielo. Literalmente llovió pan del cielo. Y dice la Biblia que era como hojuelas. O sea que no solo era pan, sino que hasta tenía miel. Era dulce. Pero usted tiene que poner ojo y oído a esto. Llovió pan del cielo, vamos a decir, llovió pan del cielo. Y ellos vieron eso. Ahora yo le pregunto, ¿es algo normal que del cielo llueva comida? No. Es algo extraordinario. Tiene que ser Dios. Yo uso esa palabra, tiene que ser Dios. Cuando yo veo algo extraordinario, yo digo, tiene que ser Dios. El que hizo esto tiene que ser Dios. Andaba algún dolor y de repente declaro la palabra, oro y le pido al Señor y declaro que eso se va. Y yo digo, tiene que ser Dios. A alguien le iban a hacer una cirugía y de repente declaramos la palabra y no le hacen la cirugía. Tiene que ser Dios. Pero llovió maná y Dios le dice al líder, a Moisés,
Diles que les voy a dar carne. ¿Y sabe cuáles fueron las palabras de Moisés? Que vio llover maná del cielo. ¿Sabe cuáles fueron las palabras? Es tanta gente que ni que matáramos todas las vacas y las ovejas que tenemos sería suficiente para darle de comer a tanta gente. Pero ¿quién era el que estaba diciendo que les iba a dar de comer? Dios. Y si Dios lo dice, no, pero es que mire, con lo que yo gano, pastor, mire, eso tal vez gente que gana más. ¿Vas a resolver tu situación? No, pero es que del dicho al hecho, diles que van a comer. Y Moisés empezó a decir, no, es que, ¿quién sabe? Es demasiada gente, ni que matemos todas las vacas, ni que matemos todos los cabros y las ovejas que hay aquí, les vamos a recomer. Y Dios le dijo, ¿acaso se ha cortado mi mano? Ahora verás si se cumple o no mi palabra. ¿Y qué hizo Dios? Dice la Biblia que sopló un viento y llegaron al campamento. Dios le dio órdenes a millares de codornices y salieron y llegaron a caer expresamente al campamento. A tu casa puede ir, a tu casa puede llegar, a tu negocio puede llegar, a tu empresa puede llegar, a tu hogar puede llegar. ¿Alguien me está entendiendo? Puede llegar, pero ¿cómo? Dios sabe cómo. ¿De dónde salieron esas codornices? Porque una cosa es leerlo, pero otra cosa es dimensionarlo. Eran millares de codornices, porque Moisés habló claro y él dijo, ni que matemos todas estas vacas, ni que matemos todas estas ovejas, le vamos a poder dar de comer a toda esta multitud. Pero Dios dijo que iban a comer hasta que les saliera por las narices. Y llegaron al campamento. Ese es Dios. Pero ¿cuántos de nosotros a veces Dios nos quiere procesar, nos quiere meter le voy a enseñar a Israel, le quiero enseñar a Nicole a depender de mí, y le voy a demostrar que no es su trabajo, que no es su negocio, que no es su empresa, que no son las remesas, que no es esto, que soy yo el que lo voy a sostener? Le voy a procesar. Cuando llegó el maná, cuando llegaron las codornices, debió ser suficiente para que ellos entendieran que cuando Dios decía que algo iba a pasar, iba a pasar. Pero ¿sabe qué? Comieron codornices, les salía hasta por las narices, pero aún después dice la Biblia que dijeron, hombre, tenemos sed y vamos a morir de sed. ¿Para qué nos trajiste a este desierto? Tanto así que ya lo habían visto una vez, que Dios le dijo a Moisés, golpea la piedra, ve y golpea la roca. Algunos hombres se toman literalmente ese asunto de golpear la roca. Y ve y golpea, y vieron que salió agua. Pero después, en número 11, la Biblia dice que ellos volvieron a decir, ay, nos vamos a morir de sed. ¿Y de dónde vamos a agarrar agua? Y dice la Biblia que ya Moisés ya no aguantaba, ya Moisés ya estaba cansado. Y ni modo, hizo lo que Dios no le mandó hacer. Moisés no aprendió, padeció y no aprendió. Dios le dijo, ahora ve y háblale a la piedra. No le dijo que la golpeara, ahora ve y háblale a la piedra. La primera vez le dijo que golpeara la piedra y salió agua. La segunda vez le dice, háblale, no le dijo golpearla, háblale a la piedra. Pero Moisés ya estaba irritado, ya estaba, y agarró el palo ese, agarró la vara, y de en mala onda agarró la vara. Oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua, y ¡pah!, le dio a la piedra. Salió agua, porque Dios cumple su palabra. Aunque no le dijo que la golpeara, Dios sacó agua, porque Él siempre va a saciar a su pueblo. Sí. Dios siempre va a saciar a su pueblo. Dios siempre va a resolver. Dios siempre va a responder.
Dios siempre lo va a hacer, Dios siempre va a abrir la puerta, Dios siempre lo va a resolver. Y tú ya lo has visto en circunstancias que cómo lo vamos a lograr, cómo lo vamos a hacer. Pero lo hemos hecho, lo hemos visto. Pero es que está caro, pero es que, no hombre, es que los tiempos antes eran distintos. ¿Cuál? Tiempos antes eran distintos. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Vamos, diga, Dios sigue siendo el mismo. Como que lo cree, diga, Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia, Dios puede hacerlo. Dios puede resolverlo. Pero ¿cómo? Es que antes estaba en mejores condiciones, por favor. Hija, no me dejas dormir con ese clamor que te agarra todos los días. No me dejas dormir con esa quejadera. Vamos a ir donde el dentista. Y la hija se le puso a llorar y le dice: si tú me amas y si tú me quieres, no me lleves donde el dentista, te tengo que llevar. Y la llevó y prácticamente la amarraron. Y la hija gritaba y lloraba y le decía: papá, si tú me amas, no dejes que ese hombre me toque, no dejes que ese hombre me haga daño. Y el papá le dijo: no, hija, tienes que hacerlo. Y el dentista agarró a la niña y le sacó un pozo petrolero que tenía ahí podrido, se lo arrancó. Y la hija le dijo: yo pensé que tú me amabas y dejaste que ese hombre me lastimara. Y él le dijo: no, hija, no te lastimó, te sacó el problema. Ella pensó que el haberla llevado al dentista era un problema, era que no la quería. Pero era que ella tenía una muela infectada y tenía que sacársela, porque si no, esa infección la podía matar. Entonces a veces el Señor dice: te tengo que llevar a ese desierto, te tengo que llevar a esa circunstancia, te tengo que llevar a ese lugar, porque es necesario que aprendas que no solo de pan vivir el hombre. Es necesario que aprendas que no, si yo alimento las aves, si yo visto los lirios, también lo puedo hacer contigo. Pero lamentablemente somos igual que el pueblo de Israel a veces, pensando: ¿y cómo voy a resolver? ¿Cómo se va a dar esto? Y por supuesto que se va a terminar la construcción. Por supuesto que se va a construir el cuarto. Por supuesto que se va a comprar el vehículo. Por supuesto que se va a cancelar la deuda. Por supuesto que va a ocurrir la sanidad. Por supuesto que Dios va a proveer todo. Por supuesto que Dios lo va a hacer. Por supuesto. Pero ¿de dónde y cómo? Él lo sabe. Él lo sabe. Pero Dios, antes de llevarnos a la promoción, primero nos va a hacer padecer, nos va a meter a la circunstancia. Porque yo le digo, hay gente que a veces dice: si yo tuviera la sabiduría y la inteligencia que tengo ahora, aquello que yo hice no lo hubiera hecho. Pero Dios siempre sabe cuándo, a qué horas y cómo. Así que, iglesia, si de repente Dios te mete en una circunstancia, te mete en una situación, tú no tienes que asustarte, tienes que recordar y decir: si aquella vez lo hizo de esta manera, Dios lo va a hacer otra vez. Dios lo hará otra vez. Dios lo hará otra vez. Dios lo hará otra vez. Dios va a volver a manifestarse. Dios va a volver a hacer el milagro. Dios va a volver a traer la sanidad. Dios va a volver a traer la provisión. Hombre, Dios lo va a hacer. Pero aguante el proceso. No reniegues. No discutas. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, no digas pero mejor estaba allá. Nunca, dice Eclesiastés, nunca preguntes cuál es, a qué se debe. Dice que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque de eso, dice la Biblia, nunca te preguntarás con inteligencia, con sabiduría. Nunca compares los tiempos pasados. Nunca digas: cuando yo no era cristiano, cuando yo.
Antes yo, tal cosa, antes yo, eso no vale. Lo que importa es el ahora y lo que viene. Una persona me escribía y me decía, mire, fíjese que mire que me pasó esto, me pasó lo otro, que mi esposo me hizo esto y que no sé qué y que no sé cuánto, y que mire que no me quieren desembolsar esto y que no sé qué, y empezó, pero es que porque no, yo fui tonta, que pasó aquí, que pasó allá. Y vine y le dije yo a la persona, mire, le voy a dar un consejo. Deje de estarse quejando y de estarse lamentando por lo que le pasó. Empiece a visualizar lo que puede pasarle. ¿Entendió? ¿O pasó de lejos? Empiece a visualizar. La mujer de Lot, le dije a ella, miró hacia atrás y se estancó y quedó allí. Y a veces no avanzamos por estar, es que me dijeron, es que me traicionaron, es que viera, es que lo que me hicieron, es que fíjese que es que a mí y que me trataron de esta manera. Usted ya no ve hacia atrás, vea a dónde está y para dónde va. Eso lo va a llevar. O sea, ya no hay que estar uno quejándose, lamentándose por lo que ya no hizo, por lo que ya no pudo vivir. Empiece a visualizar hacia adelante y comience a proyectar. Si usted diga que aquello me sirva para perfeccionarme, que aquello me sirva para poder alcanzar mis proyectos, que eso me sirva para poder avanzar hacia adelante. Y dele alabanza en lugar de quejabanza. Yo no sé si me estoy explicando bien. Cristo padeció y aprendió. Cristo padeció y aprendió. ¿Y tú aprendiste? ¿Tú aprendiste? ¿Que no todo el mundo es tu amigo? ¿Tú aprendiste que no todo el mundo se preocupa tanto por ti como se preocupa Dios y tu familia? ¿Tú aprendiste que aún dentro de la misma familia no todo el mundo es leal? ¿Tú aprendiste que tienes que tener cuidado a quién le cuentas tus cosas? ¿Tú aprendiste que no con todo el mundo te puedes abrir? ¿Tú aprendiste? Es triste ver gente que está repitiendo el examen. No, pero es que él me pega porque me quiere. Yo he visto gente así. No, él va a cambiar. Yo tengo fe que va a cambiar. La va a cambiar por otra. O lo va a cambiar por otro. No, ella va a cambiar, él va a cambiar. No, yo sé que tal vez ahora es importante aprender de las circunstancias. Hoy tendríamos que quedarnos solo con eso. Por lo que padeció, aprendió. Por lo que padeció, aprendió. Ya sé que ese camino no es bueno, ya sé que por ahí no es. Ya sé que hacer esto no me llevó a nada bueno, me llevó a la crucifixión. El hacer esto me llevó. Casi pierdo la salvación por haber hecho esto, casi pierdo la bendición por haber hecho esto. Entonces ya no vuelvo a repetir lo mismo. Pero debemos de aprender. Debemos de aprender. Los bienes que se adquieren a la ligera no serán al final bendecidos. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué cosas has aprendido tú con los padecimientos? ¿O estás repitiendo la misma? Vas por el mismo camino, rumbo a aquello que tú sabes a dónde te había llevado. Vamos, diga, tengo que aprender. Tengo que aprender. Tengo que aprender. No funciona de esta manera, funciona de esta manera. No voy a volver a caminar por allí. No voy a volver. Anduvimos dando una vuelta con Martínez y con Isaac y unos amigos. Y íbamos recordando algo que en una ocasión anduvimos en el agua Panás. Andábamos varios. Y íbamos recordando que en esa ocasión subestimamos el lago.
miramos que andaban unas vacas allá y estaba seco. Y se nos ocurrió meternos con un chinchorro, pero no alquilamos lancha en esa ocasión, no alquilamos bote, nos fuimos porque miramos que estaba seco. Y llegó un momento en que todos, literalmente todos, nos estábamos ahogando. Martínez llevaba un gorro ahí de peluche, yo creo que era la niña, y solo se le miraba el gorro ya en el agua. Yo estaba súper cansado. Todos nos estábamos ahogando, literalmente. Las aguas comenzaron. Llegó un momento que ya lograron salir algunos súper cansados. Martínez, como todo un gallo, no soltaba el chinchorro. Llegó un momento que yo a él con todo y el cansancio le digo: suelte eso, ahí déjelo. Lo soltó y logró salir. Pero yo era el último que me había quedado y era el que más cansado iba, porque llevaban allí a el niño de Mike Kaylin, andaba Lester esa vez. Y claro, el agua no lo tapaba, pero llevaba al flaquito ese. Y él con miedo, porque ese día iba a ir a clase, y como no fue, él solo gritaba y él decía: mejor me hubiera ido a la escuela, mejor me hubiera ido a la escuela. Y yo empecé a gritarle y a decirle: tranquilo, no va a pasar nada, vamos a salir, tranquilo, vamos a llegar al otro lado, no se preocupe. Pero esa gritadera me cansé, que de viaje ya no tenía aliento. Pero le digo algo, hemos vuelto a ir al lago. Pero ¿usted cree que por alguna razón nosotros vamos a volver a cometer esa locura? ¿Lo haría Martínez? No. Pero hay algo que nosotros aprendimos, que nunca más nos metemos sin lancha ahí. Aprendimos. Pero iglesia, hoy te digo de parte del Señor: aprende de las circunstancias. Y si es posible, experimente en cabeza ajena, no lo experimente. Mira los espejos, cómo le fue a aquella muchacha por andar de loca, cómo le fue a aquel muchacho por andar de promiscuo, cómo le fue a aquel señor, cómo le fue a aquella señora, cómo le fue a aquel negocio, cómo le fue a aquella empresa, cómo le fue a aquella nación, cómo le fue. Y que a ti no te pase lo mismo. ¿Alguien me entendió? Que nos sirva de espejo, que nos sirva de espejo, que no es por allí. Si le pasó a mi abuela, si le pasó a mi mamá, que no me pase lo mismo a mí. Yo sí voy a marcar la diferencia. Si le pasó a mi papá, le pasó a mi abuelo, yo voy a marcar la diferencia. Yo no me voy a ir por ahí. Ya vi que por ahí no funciona. Ya vi que las cosas se deben de hacer diferente. Yo sí voy a hacer diferente las cosas. ¿Alguien me entendió? ¿Alguien me entendió? Tú tienes que marcar la diferencia. Hay demasiadas madres solteras. Hay demasiados hombres que dicen: no la valoré y por eso la perdí. Hay demasiados hijos que desean, van los 2 de noviembre a dejar las mejores flores al cementerio y desean recuperar el tiempo. Y he escuchado hijos que le dicen: valorá a tu madre, vos que la tenés, valorala vos que la tenés, porque yo ya no la tengo. Valorá. Pero que los padecimientos nos lleven a un aprendizaje. El camino correcto es obediencia. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Marquemos la diferencia. No seamos del montón. No seamos del montón. Marquemos la diferencia. Vamos, diga: yo voy a marcar la diferencia. Yo voy a marcar la diferencia. ¿Sabe? Yo vi el espejo. Yo crecí con mucho
resentimiento en mi corazón hacia mi padre, porque mi mamá me contaba todas las cosas que él le hacía, los padecimientos. Y conocí a mi abuelo, creo que murió de 105 años. Y vi a mi abuelo, desperdició ganado, desperdició tierra, desperdició todo, le dio una mala vida a mi abuela. Mi papá tiene hijos por todos lados y yo no sé si los conocerá todos. Un día estábamos en un lugar y yo estaba enamorando a una hermana mía y alguien me dijo: hey, esa es tu hermana. Y yo: ¿cómo? Sí, es hija de tu papá. Pero yo sé lo que es crecer sin un padre. Sé lo que es que no esté un papá para que te apruebe, para que te diga: hijo, lo hiciste bien, hijo, me alegra. Sé lo que es no tener un padre. Y yo dije: yo me voy a proponer que cuando Dios me regale hijos, mis hijos los voy a disfrutar, y mis hijos, yo voy a estar allí con ellos. Y agradezco y glorifico y bendigo a Dios que a pesar de que no me porté muy bien, nunca tuve hijos por fuera. Y sé y lo sé que no tengo, ni por accidente. Solo tengo 3 hijos y los he visto crecer. Y yo me propuse: mis hijos van a crecer conmigo, mis hijos me van a tener allí hasta el último día. Y así ha sido. Mis hijos crecieron conmigo. Yo me propuse aprender. Me propuse aprender. Yo dije: voy a marcar la diferencia. Pero aprendí. Crecer sin padre para poder aprender lo que se siente. O sea, a veces Dios nos permite vivir cosas. Yo padecí cosas, aún siendo cristiano dentro de la iglesia. Yo aprendí. Padecí cosas que incluso la forma en que a mí me formaron, la forma en que a mí me pastorearon, la forma en que a mí me educaron en el reino, a mí me enseñó a ser diferente. Aprendí mucho con los que fueron mis pastores. Aprendí mucho, pero retuve lo bueno. Le cuento una para que nos vayamos acostumbrando. Le cuento una. Cuando en una ocasión, me acuerdo que yo cometí un error. Estaba novato en el evangelio, estaba recién convertido y cometí un error. Me traspasó, me dolió, no me atrevía ni siquiera a ver hacia el cielo, ni siquiera me atrevía a mencionar el nombre de Jesús. Había fallado. Y el asunto es de que yo no sentía paz, me sentía sucio, me sentía inmundo, me sentía mal. Y como no aguantaba más, yo me acuerdo lo que dice la Escritura: el que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y yo dije: tengo que ir. Y fui, y me acuerdo que eso es aquí entre nosotros, ¿verdad? Y fui donde el pastor, porque ya me estaba muriendo, me sentía tan sucio, tan mal. Y la cosa es de que, bueno, ustedes son mi familia, les cuento. Con mi esposa nosotros nos conocimos siendo mundanos. Cuando yo conozco a Cristo, le invito a la iglesia, entonces nosotros comenzamos a jalar y llegamos al acuerdo de que nosotros ya no íbamos a tener relaciones hasta que nos casáramos, porque los fornicarios no heredarán el reino de los cielos, dice la Biblia. Entonces yo le dije a mi esposa: vamos a apartarnos. Y ella le trabajaba a una hermana de la iglesia y yo la iba a dejar a clase y todo. Pero en una de las ocasiones le dije a mi esposa: vamos a la casa a comer. Y comimos de todo, y por eso me sentía mal. Y el asunto es que yo era mi esposa, todavía no era mi esposa, pero habíamos hecho ese acuerdo. Y mire, yo lo incumplí una vez.
Y yo dije, después le pido perdón al Señor. Yo pensé que era así, tan normal. Después le pido perdón. ¿Qué va a hacer? Me sentía literalmente inmundo, me sentía sucio, me sentía no se lo puedo explicar y usted no lo puede entender, porque era literalmente me sentía, no sé, peor que haber matado a alguien. Horrible. Literalmente no podía ni orar. Yo sentía que no podía ni siquiera mencionar el nombre de Jesús. Me daba vergüenza mirar hacia el cielo. Literalmente me daba vergüenza mirar al cielo. Yo me sentía mal porque yo ya me había bautizado y había hecho un pacto con Dios y había hecho un pacto con mi esposa. Igual los dos nos sentimos mal, pero yo dije, tengo que ir a sacar esto. Y fui y llegué donde el pastor y le dije, pastor, yo quiero hablar con usted, me estoy muriendo, me siento mal. ¿Qué pasó, mes? Así le digo, cometí este error. Mire, me quedó viendo y me dijo, usted es un pecador y usted, qué vergüenza, y que mire, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Hombre, la medicina fue peor que la enfermedad. Usted que no sé qué, y cómo si todavía se atreve, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Pero yo lo estoy confesando, y qué con eso, y que no sé qué. Pero mire, era parte del proceso. Me sentí terrible. ¿Y qué va a hacer, mes? ¿Ahora qué va a hacer? No, le digo, nunca más vuelva a cometer eso. ¿Quién sabe? Dice, si ya. Y comenzó a decirme cosas que. Pero mire, me sentí tan terrible, me sentí peor. Pero por alguna razón que era parte del padecimiento, yo fui buscando perdón, reconciliación con el Señor. Y no sé, llegué a la casa, lloré, derramé mi alma. Y yo sentí que el Espíritu Santo me dijo, yo sé que estás arrepentido y yo sé que no vas a volver a cometerlo, porque es cierto, pasó. Y a como me sentí hasta que nos casamos, pasamos buen tiempo. Sufrí por Michelle, porque yo a ella le decía, ni te voy a ir a dejar a clase, andate sola. No lo volví a llevar a comer a la casa. Pero lo que les quiero decir es que a veces ha venido gente, pastor, le encabé, cometí un error y ya no quiero hacer tal cosa. Y yo solo los quedo viendo. Yo no apaño pecado, Dios me libre. Pero le digo, usted está arrepentido. Por eso estoy hablando con usted, porque me siento mal. La Biblia dice que si usted confiesa su pecado y se aparta, Dios lo va a perdonar. El Señor lo sigue amando. Y me enorgullece que usted esté hablando conmigo. Eso muestra que usted está arrepentido. No ha pasado nada. Si usted está arrepentido, apártese, no vuelva. No, yo no vuelvo a hacer lo mismo. Tranquilo, déme un abrazo, porque yo sé lo que se siente. Cuando nosotros nos decía, quiero que llegue a la casa, que vamos a hablar. No, era terrible eso. Y si a alguno de ustedes le digo, llegue a la casa, usted sabe que hay de asado para arriba, o es que vamos a ir a pescar. Aprendí, porque yo sé que somos humanos y cometemos errores, y no condeno a la gente. Por eso es que yo aquí doy oportunidad a las personas. Y hay gente que me ha crucificado y me ha criticado. No, es que el pastor no, yo no es que permito pecado, es que yo creo que si alguien, con solo el hecho de estar aquí, no estar en un bar, de no andar en un nightclub, de no andar, con solo el hecho de estar aquí, yo creo que la persona esté forzándose porque quiere cambiar, porque quiere servirle a Dios. Pero eso sí, lo que padezcas, que no te lleve a la desgracia, que te lleve a la obediencia y que te lleve a la perfección. No repitas el examen. Se puede cambiar.
cambiar, se puede aprender, se puede perfeccionar. Deja de andar con eso de que perfecto solo Dios. No, Dios manda que usted sea perfecto. Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, dice la Biblia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces no hay nadie que haya cometido un error y una falta que Dios no lo pueda perdonar si se arrepiente, siempre y cuando aprendas. Allí no es, no debo de volver a repetir esto me llevó por poco a perderme, esto me llevó por poco a hacer esto. Entonces, iglesia del Señor, aprende de las circunstancias. Y te repito esto, si es posible, aprende y experimenta en cabeza ajena, no tú mismo. Aprende. Mira los espejos. Mira los espejos. ¿A dónde lo llevó esa decisión? ¿A dónde la llevó esa decisión? Y toma consejo. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprende la obediencia, que al final vas a ser perfeccionado y vas a ser autor de salvación de otros, porque la gente va a querer ser como tú y va a querer tener el Dios que tú tienes. Así que síguete esforzando en el nombre de Jesús. Me acuesto en su cama y un beso le doy, apagando las luces hago una oración. Cuando él crezca, él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo